Buena gente, con un video más. En realidad el video de hoy se sale un poco de la lógica de lo que siempre hablamos en el canal, que es generalmente temas de relaciones internacionales. No obstante, es un asunto que repercute hoy pues a la sociedad internacional y que también preocupa, por lo menos lo veo yo así en Costa Rica y me atrevería a decir hasta en América Latina. Y tiene que ver mucho con el factor de los famosos influencers o youtubers o figuras destacadas en Twitter, por dar un ejemplo, o en Instagram o cualquier red social que quieran usar. Uso el caso de Twitter porque es quizás donde hay más expansión ahora para el joven de ideas. Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad en América Latina es el hecho de que no tenemos un sistema de cultura propio. Generalmente tenemos un sistema implantado de modelo anglosajón de los Estados Unidos, algunos un modelo más europeo, puede ser de Francia, puede ser del Reino Unido, de Italia, tal vez los más locos diría uno como de Rusia o de Alemania, pero por desgracia no hay un modelo propio, un modelo se podría decir criollo o un modelo latinoamericano. Eh, las redes sociales, como sabrán, la mayoría fueron creadas pues en países de habla inglesa y hemos ido como adaptando el modelo, por desgracia, de hablar de temas y de asuntos que tienen que ver mucho con los patrones que nos dicen los modelos, como les mencionaba, de estos países. ¿Por qué usar las redes sociales para esto, digamos? ¿Por qué los temas más importantes para hablar en un país es, por ejemplo, no sé, un comentario absurdo que haya hecho una figura de influencia o un youtuber o alguien con muchos seguidores? Es más, empecemos por lo más básico. ¿Por qué tiene tantos seguidores? El problema aquí no tiene tanto que ver con lo que hace la persona, porque al final de cuentas uno en las redes sociales y en cualquier medio tiene la capacidad de hablar y decir lo que quiera, pero también tiene que ser consciente de lo que va a recibir por sus acciones, por lo que dice. Lo que está mal es que para un país y para una sociedad latinoamericana que por desgracia no está pasando tampoco por una situación tan estable, para una sociedad que necesita cambios, que necesita ajustes, que necesita evolucionar mucho en materia social, económica, política, cultural, filosófica, en fin, eh, prestarse a asuntos que uno, si lo analiza bien, son asuntos muy de niños, son asuntos que no aportan, que no generan nada más que una atracción de momento y que al final de cuentas no trascienden, pues nos demuestra que somos una sociedad pobre. O sea, una sociedad pobre y me atrevo a decir mediocre. Que hoy en día, por ejemplo, personas que estén buscando trascender, hablando de temas de cultura, de política, de economía por ejemplo, no sé, de cosas que puedan aportar a varias personas, no son temas tan atractivos, no son temas de tanto gusto como por ejemplo ver cómo me burlo yo del muchacho que da un comentario o la muchacha que dijo una tontera o que como que hizo el papel o que se jaló una torta o lo que sea eh, en redes sociales o en su vida privada o en su vida pública, en fin. Y da pena y da cólera. Ahora uno dirá, pero eso también pasa en Europa, eso también pasa en Asia. No, no es tan común. En realidad, eh, uno, si busca claramente los modelos negativos, pues claramente va a haber muestras de absurdos. Pero el problema está en que la sociedad latinoamericana no se puede dar esos gustos, no se puede dar esa visión tan cerrada. Y creo que hay una frase que se está haciendo muy de moda ahora de hacer de que hay que detenerse e impedir hacer a la gente estúpida famosa. Y pues suena feo. No es que estas personas sean estúpidas. De hecho, ellos, pues bien que mal, hacen ese contenido con el fin de que le sigan. ¿Qué es el mejor contenido? A mi punto personal, no. Es un contenido eh,
de odio, es un contenido que siempre pasa dividiendo personas, es un contenido que siempre de imponer una verdad y de imponer como hasta que el otro esté equivocado y yo no, punto. Y si y si el otro me ataca, entonces todos vamos a caerle encima. Eh, no, eso no es un modelo. Y, y cuando sos una figura pública, tras de todo, vos tenés que dar el ejemplo. O sea, es que ese es un punto importante, vos tenés que dar el ejemplo. Y es un tema que, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con relaciones internacionales y con la misma política, por el hecho de que esta sociedad, pues, es el modelo de lo que vamos a tener dentro de unos 20 años para analizar la política, la economía, la cultura y hasta la sociedad latinoamericana. En el caso mío, voy a usar el caso de Costa Rica, me preocupa bastante, por ejemplo, quiénes son en este momento las personas que más influencian en el país, porque estas personas resulta que luego son los motivadores para que lleguen ciertos políticos al poder, para que se tomen ciertos temas por encima de otros. Cuando yo les mencionaba, por ejemplo, creo que lo mencionaba en algunos videos, que para mí la agenda progresista no es una agenda ideológica y se usa como si fuera una ideología política. Para mí el progresismo es una acción que se tiene que dar, pero no se le puede poner un color político, porque si se le pone un color político ya estamos mal. El aspecto religioso también no se le puede poner un color político, y menos el aspecto de sociedad. O sea, esto es una acción que tenemos que ir evolucionando en conjunto, como nación. Y si lo veo solamente en Costa Rica, puedo también expandirlo a otras partes. Ahora en Latinoamérica, pues están creciendo los movimientos populistas. Y asústense, porque el populismo no es una corriente que nace solamente para, no sé, sociedades de poblaciones con gente mayor de edad o con un conservadurismo. También nace de estas células de jóvenes que no saben qué quieren o que creen que defienden una ideología y lo que están defendiendo es un partido político, y hacen un enredo pues de ideales. Y me preocupa bastante porque estas personas son el futuro. Y el modelo de que vos sigas personas que no te dan nada para producir, que son solamente un asunto para llamar la atención de momento, y que por desgracia, porque ese es el problema principal, se desvían asuntos importantes en el país, pues es peligroso. Y yo sé que mucha gente, por ejemplo, me va a decir, pero probablemente son solamente los jóvenes. Sí, pero volvemos al punto inicial. Si vos, desde joven, no tenés una mentalidad de qué está pasando en la política, qué está pasando en la economía, qué está pasando en la sociedad, cómo se están creando estos nichos de grupos que luego terminan afectando a la política, porque créame, cada persona que está en este país, que está en esta región, que está en este continente, influye en que se den diferentes tomas de decisiones. Y uso mucho el caso de Costa Rica, porque en realidad mi referencia la voy a usar con Costa Rica, por el hecho de que mi país siempre ha tenido un, un mérito, digamos, en la región, pues de ser un país de avance, de desarrollo, de crecimiento. Hoy es un país que lo que dice la comunidad de Twitter tiene que ser santa palabra, porque si no al presidente le prenden fuego. A los diputados, si no están de acuerdo con lo que dicen las redes sociales, los acribillan. O sea, y tras de todo, luego llegan al poder, por ejemplo, grupos de figuras políticas que no tienen nada de experiencia en lo que es la política, en lo que es la economía, en lo que es la sociedad, pero como le cae bien al nicho de las redes sociales, entonces ahí se empiezan a generar pues méritos falsos para poder incidir. Y esas cosas decepcionan. Y lo he visto en mi país. He visto en mi país cómo malas decisiones en política internacional nos están dejando feo, nos están dejando mal posicionado, y lo puedo ver también en otras regiones. Yo, con los modelos que he visto, con el vecino, por ejemplo, en Nicaragua, en Sudamérica, muchos casos, quizás el más sonado es como Venezuela, o, o tal vez, no sé, en Norteamérica, México, he notado eso. Yo entiendo que el entretenimiento es importante,
Yo entiendo que pueden existir figuras que te busquen pues apartar un poco de ese mundo, pero el problema es cuando esas figuras que lo que están haciendo es entretenimiento se meten en la vida política, económica y social del país. Creo que ahí es donde fallamos todos como sociedad y ese es el futuro que le estamos dejando a la nación. Y yo he tenido problemas serios en mis redes sociales, por ejemplo, con el hecho de que empoderamos demasiado comportamientos y actitudes mediocres. Actitudes, como les mencionaba anteriormente, de odio hacia ciertos grupos, actitudes de que mi libertad de expresión me permite decir lo que se me venga en gana, no me importa si me estoy burlando de una persona, no me estoy burlando de una persona. Eh, no produzco nada, pero sí puedo quejarme de todo. Y eso es pues una actitud de perdedor, eso es una actitud de derrota y eso es una actitud de retroceso completamente en el avance social que se quiere. Centroamérica, por ejemplo, está en un proceso de 200 años, un bicentenario. Ya algunos países en Sudamérica lo desarrollaron. Y si a mí me plantean una sociedad eh, para el bicentenario, completamente les diría que no es esto. O sea, a mí me gustaría que mi sociedad sí se pudiera dar los lujos del entretenimiento, de la diversión, pero que tuviera un análisis crítico, que pudiera crear sus propias bases de economía, de política, de sociedad. No tiene que ser que toda la vida de uno, porque eso sí hay que dejarlo muy claro, gire en torno a lo que le pasa al país en general, pero sí por lo menos que vos seas consciente de que estas personas no pueden ser el motivo de mi interés diario. Que el chisme, que el entretenimiento, que el tomar una figura en específico sea el motivo por el cual yo paso hablando. Es más, no me preocupan las figuras, me preocupan las personas que lo siguen, porque entonces yo digo, ¿cuántas personas son conscientes de que puede perfectamente esta persona estarlo haciendo solo para que llame la atención? Y al final de cuentas, llamar la atención es un premio para él, porque lo decía Oscar Wilde, no puede que algo malo, o mejor dicho, hay algo peor que estar en boca de todos, y es no estar en boca de nadie. Y creo que ahí es, ese es el motivo del influencer. Yo sigo influencers y yo sigo figuras en YouTube importantes. Sí, pero las sigo para un fin rápido, determinado. Yo sigo luego con mi vida. Es que hay gente que literalmente los ve como la santa palabra y hasta hacen guerras cruzadas, así, con ese término, porque está ahora de moda agarrar, por ejemplo, como el grupo joven generalmente tiene tendencias progresistas o en defensa del feminismo, que eso está bien, pero como les digo, no, por lo menos de manera personal, no en el sentido eh, de ideología, sino en el sentido de avance social, pero lo agarran como una cruzada para enfrentar, por ejemplo, a la gente conservadora. O por ejemplo, para estarse atacando entre jóvenes y personas ya con más experiencia. No es esa es la gracia. No es esa la forma en la que va a avanzar una nación. Y me alarma, y lo digo con toda honestidad, me alarma, porque al final de cuentas, todas estas personas crecen y luego tienen un trabajo y luego tienen funciones. Y si no son conscientes de lo que cuestan las cosas, de lo que valen, del peso que hemos tenido, va a ser un desorden completo. Y a estas personas la fama se les acaba. El problema es que en todo ese tiempo que estuviste invirtiendo atacando a cierta figura o a cierto influencer o por ejemplo, no sé, creando un club o un grupo de personas para generar odio o división, porque sí, lo pudiste haber invertido haciendo, no sé, ejercicio, leyendo, eh, analizando situaciones políticas o entendiendo el panorama internacional que se está dando ahora con una juventud que poco a poco se está volviendo en el modelo de Aldous Huxley. No sé si alguien ha leído ese libro, Un Mundo Feliz, en donde literalmente nos dicen que somos una sociedad que está adoctrinada bajo un modelo de democracia perfecta, que no hay nada malo que esté pasando y que todos tenemos que ser felices, que nuestra sociedad está feliz y hay que obligarnos a ser felices. Entonces,
para obligarnos a ser felices hay que meternos en nuestro mundo de fantasía. Y se los dice una persona que es idealista, que cree que el mundo se puede cambiar, pero el mundo no se le cambia imaginando cosas, se le cambia haciendo que ese mundo cambie, no imaginando. Y creo que con eso me puedo dar una idea o puedo dar una idea, mejor dicho, de lo que me refiero con los influencers. Y más en el caso de Costa Rica. Es que en Costa Rica eh, le damos fama, creo que a personas que no han hecho un fin, creo yo, importante para la sociedad. Y no se los estoy recriminando, sino en el sentido de que no son personas tampoco como que se les tenga que dar tanto culto para el que se les da a veces. Y me preocupa, porque ahí es donde, por ejemplo, los temas que sí son importantes, nadie los toma en cuenta, y los temas que en serio le repercuten a un país, más a uno como Costa Rica, que está sufriendo cuestiones, pues ahora políticas, de migración, seguridad, de infraestructura, de política internacional, la crisis fiscal creo que es el punto central, pues son asuntos que para los jóvenes, que son el futuro, no importa, mejor veamos qué está pasando con X o Y persona. Actitud mediocre. Y actitud que si no se para, va a contagiarse. Y estoy seguro que eso no viene de Costa Rica, eso viene de bastantes países de Latinoamérica que están poniéndose el soma y están tratando de hacer ese mundo feliz y falso que nos va a llevar pues a la condena. ¿Por qué no seguimos un modelo como el asiático, que se esfuerza, también no en el exceso, o un modelo como el europeo que de golpes ha aprendido pues las crisis? Tal vez las que ha aprendido no las crisis, sino que ha aprendido las soluciones a las crisis, mejor dicho. Tal vez nosotros necesitemos un golpe para aprender. Ojalá no sea así. Buen día.